Vida, fe, vida y fe. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos ustedes. Reciban un abrazo fraternal de parte de Cristo. Hoy tenemos una oportunidad bien especial para compartir lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a nuestro corazón. Hoy queremos decirles que sean todos ustedes bienvenidos a esta bella transmisión de lo que es la palabra de Dios. Hemos venido desarrollando un estudio bien especial acerca de la mente, de la importancia de la mente y de cómo nuestra mente, a través de que fabrica pensamientos, comienza a construir en cada uno de nosotros decisiones, determinaciones, acciones que van a definir nuestra vida y que van a determinar al final de nuestros días, ¿sí? Y en el transcurso de nuestra vida, quiénes somos, ¿sí? Y qué es lo que vamos a lograr. Por ello yo quiero que observemos y analizamos, según la palabra de Dios, qué tipos de mente o en qué estado puede estar la mente de un ser humano. En primer lugar, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 5, y nos habla acerca del estado de una mente según la reflexión que dicha persona realice constantemente. Entonces, acompáñame a leer la palabra de Dios y a observar qué es lo que las Escrituras nos enseñan acerca de esto. Romanos capítulo 8, verso 5 dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La palabra de Dios es clara cuando dice, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esto implica algo bien importante, y es que todo aquello que tú y yo reflexionemos van a ir definiendo el estado en el cual tú estés. Si comienzas a reflexionar constantemente en tus deseos, en cómo suplir tus anhelos, en cómo satisfacer tu alma y aquellas cosas, deseos, anhelos, pasiones, deleites que quieras disfrutar en ti o en tu pensamiento, que no provienen de Dios, a medida que vamos alimentando esto va a ir estableciendo en nosotros una condición carnal. Quiere decir, una condición que nos impide estar cerca de Dios, porque estaremos deleitándonos y disfrutando no de Dios, sino de nuestra carne, de nuestro pensamiento o de nuestro razonamiento. Por eso es importante que tú y yo estemos muy atentos y muy pendientes de trabajar en qué estamos meditando constantemente. Ahora, ese es el estado en el cual puede encontrarse una persona. La palabra carne en griego quiere decir y expresa como tal posesión de la naturaleza de la carne, controlado por los apetitos animales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Quiere decir que aquella persona que se encuentra en el estado de la carne porque vive reflexionando en cómo suplir sus anhelos, sus deseos todo el tiempo, entonces dice la palabra de Dios que es aquella persona que está gobernada por sus apetitos, que siempre que le da ira tiene que ir y desahogarse con todo el mundo, que es la persona que no puede contenerse, sino que tiene que ir y ofender, que es la persona que tan pronto alguien dice algo, monta un pleito y tiene que ir y pelear para sentirse tranquilo, para sentirse un poco en paz. Entonces, si usted y yo estamos allí en esa condición, pues vamos a tener muy presente que nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros anhelos van a estar gobernándonos y dirigiéndonos todo el tiempo. Ahora, quiero mostrarte y explicarte lo que la palabra de Dios nos dice en un siguiente estado en el cual una persona puede encontrarse, o la mente de esta persona puede encontrarse, y es una mente corrompida. Aquí hace la referencia la Biblia cuando habla de una mente corrompida. Dice Tito capítulo 1 versículo 15 de la siguiente manera: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces dice la palabra de Dios que para una persona corrompida, su mente, ¿sí?, y su conciencia está corrompida. Corrompido quiere decir dañado. Corrompido quiere decir que fue introducido algo que dañó lo que estaba allí, implicando que una mente corrompida es una mente que puede estar caminando bajo un engaño, bajo un principio diferente al de la Biblia, bajo un principio contrario al de la palabra. Aquella persona que dice, no, yo no voy a respetar a mi mujer, porque la palabra de Dios dice que yo soy la cabeza del hogar. Y como soy la cabeza, entonces yo soy el que tengo que imponer mis decisiones, establecer los criterios que se van a hacer. Y si alguien determina decir algo contrario, entonces lo primero que yo voy a hacer es establecer mi autoridad. Y entonces comienza a vivir bajo un principio humano
y no bajo un principio de Dios. Y cuando esa persona comienza a vivir bajo ese principio humano, no se da cuenta que su mente está corrompida. Quiere decir que algo que no pertenece a Dios se introdujo y ahora está dañando su conducta y su manera de ser. Una persona corrompida es una persona que de una u otra manera no es simplemente aquella persona que naturalmente uno dice, no, es que está dañada, es que siempre tiene deseos malos. No, una persona corrompida es alguien que ha dejado que su pensamiento sea contaminado, se ha cambiado. Es aquella persona que actualmente aprueba el recasamiento, que en un principio dijo, no, yo sé que esto es de Dios, que el matrimonio es una bendición, y luego que las cosas no le surtieron tan bien, comenzó a buscar bíblicamente cómo apelar en contra del matrimonio y expresar que es válido o es bíblico el recasamiento. Entonces, cuando nosotros vamos y estudiamos y comenzamos a analizar lo que la palabra de Dios nos enseña, nos damos cuenta que una mente corrompida es aquella mente que pudo haber aceptado un pensamiento completamente diferente. La palabra corrompido quiere decir descompuesto, infectado. A esto quiero llegar. Cuando alguien se deja infectar por un pensamiento diferente. Por ejemplo, en estos tiempos del coronavirus, ¿cuántas personas ya se dejaron infectar por el pensamiento del temor, de la zozobra, de que algo me va a pasar o que algo le va a pasar a mi familia? Y se dejaron infectar, dañar el pensamiento de fe, de confianza y de seguridad que Dios les había dado. Y ahora comenzó su mente a infectarse de un pensamiento contrario, a tal punto que comenzaron a temer y a tener miedo de lo que pueda suceder. Y a través de ese temor, Satanás comienza a tomar autoridad para poderlo afectar. Pero como la persona no se da cuenta que su mente está siendo corrompida, está siendo dañada por un pensamiento contrario a la Biblia, entonces comienza a darle lugar a sus emociones. Y ahí es donde vemos personas desesperadas, ansiosas, cristianos que en este momento se encuentran con una angustia, con una preocupación, que las palabras, las noticias y las cosas que otras personas han dicho lo han afectado tanto que ahora no tiene paz. Que ahora es el cristiano que llega a su casa temeroso de que de pronto algo malo esté pasando en su vida. Y sabe, eso es que aquella persona se dejó infectar por un pensamiento diferente. También quiere decir corrompido, algo bien importante, y es contaminado o podrido, apestado. Quiere decir de que aunque en un inicio tenía un buen estado, comenzó a contaminarse, ¿sí? Y esto comenzó a podrir, a dañar, a deteriorar. ¿Cuántas personas comenzando en el espíritu terminaron en la carne? Porque comenzaron a contaminarse por medio de conversaciones. Personas que comenzaron a conversar y a hablar y a entablar comunicaciones no sanas, morbosas, con groserías, a aceptar todo tipo de circunstancias, y todo esto comenzó a contaminar su mente, su corazón, y cuando se dio cuenta comenzó a actuar y a vivir como una persona pagana, normal, como una persona que no tuviese temor de Dios. Qué importante es que tú y yo tengamos cuidado de que nuestra mente y nuestro corazón sea corrompido. Porque es tan fácil como aceptar un pensamiento diferente al de la Biblia. Tan fácil como aceptar que Satanás tiene toda autoridad para destruirme y que yo estoy inhabilitado para que Dios me defienda. De ninguna manera. Dios siempre es fiel. Pero necesitamos guardar nuestro pensamiento. Si allí Satanás toma autoridad, entonces ya ha sido destruido incluso antes de haber caído. ¿Por qué? Porque el que ganó la batalla allí en su mente, si en este caso es Satanás, ya te venció, ya te destruyó. Por eso dice la palabra de Dios que si en nuestra mente pecamos, ya delante de Dios hemos hecho lo malo. Si en nuestro corazón aborrecemos a alguien, ya delante de Dios hemos pecado. Si en nuestro corazón aceptamos el temor, ya delante de Dios, ¿sí? Somos personas que desecharon su amor, su poder y su gracia para aceptar un temor. Por lo tanto, tú y yo en estos tiempos necesitamos fortalecernos en la fe, en la confianza y no dejar corromper nuestro pensamiento de nada que pueda afectarnos o dañarnos. Queridos amigos, esta es una enseñanza bien especial que queremos compartir con todos ustedes. Les enviamos un abrazo rompecostillas y vamos a continuar con estos tipos de pensamientos que se pueden presentar constantemente en la mente de un creyente. Quiero saludarles, bendecirles y decirles que vamos a estar siempre muy atentos y muy dispuestos para servirles y ayudarles siempre. Dios los bendiga.